Acompañarnos desde la moderación. Soy Vinti Pinillos, egresada del IALA María Cano y estaré con la compañera Jamie del IALA Ichimulé. Entonces, agradecerles mucho la puntualidad, el hecho de que estén acá, tomarnos este tiempito para nuestra tercera escuela agroecológica. El día de hoy vamos a estar en la sesión 10 y hablando sobre la metodología de campesina a campesina, y sabemos que este va a ser un espacio muy nutritivo para todas, todos, todes. Entonces, preguntarles a las compas que se animaron al tema de la mística, si estamos listos, listas para arrancar con la mística de hoy. Está por acá. Ahí vamos, estamos listos. Vamos. Un poquito. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí, sí se escucha perfecto. Saludar a todos y todas. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de los distintos territorios que se congregan en esta instancia. Hemos seguido como oyentes esta tercera escuela de agroecología en pos de la emancipación, ¿cierto? Y de los movimientos emancipatorios. Y bueno, doy las gracias a mi compañera Paula Díaz, que extendió la invitación para poder compartir un poco de la producción, en este caso cultural también, que rodea todo esto al mundo de la agroecología, que una vez que se vuelven a instalar las prácticas en torno a la herramienta agroecológica, se retoma la organización campesina y conlleva, por supuesto, el canto, la poesía, la comida y tantas cosas que disfrutamos de la cultura en torno a la vida que se da en el campo. El año pasado, nuestra organización, el Centro Agroecológico Longaví, un gran saludo para todas las integrantes de nuestra organización. Convocamos un encuentro fue el primer encuentro de agroecología campesina en territorio nacional, en el territorio que está bajo el Estado chileno, y sobre todo en nuestra zona que es Centro-Sur, y pudimos convocar a más de 200 personas de organizaciones de base, más de 40 organizaciones de base, 175 agricultores, o sea, campesinos y campesinas que están trabajando con agroecología desde las bases y muchas veces de una agroecología invisibilizada. Y a raíz de esa experiencia pudimos, con una compañera, eh, nos inspiramos en escribir unas décimas bueno, la décima llegó junto con la colonia, pero es parte de lo que fue el acervo popular. Se asentó en muchas zonas campesinas y en nuestro territorio no es la excepción. La poesía campesina expresada en la décima está presente y bueno, y como parte de nuestra cultura campesina, la poesía campesina se expresa muchas veces a través del canto a lo poeta, que es entonar estas décimas, ¿cierto? Estos versos campesinos con entonaciones campesinas, o sea, cantar los versos. Así que a eso fui invitado en esta ocasión, a poder dar inicio con la creación que se hizo en torno a nuestro encuentro de estas décimas campesinas, que llevan por nombre las décimas del encuentro campesino. Para todos y todas ustedes, con todo cariño de nuestra organización, el Centro Agroecológico Longaví, y de parte mía también, Luchín Roque, aquí, estas lindas décimas.
Disculpa, compañero, no sé si no te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos y todas. No, muchísimas gracias. Creo que pasó algo un poco con la conexión o algo así que se escuchó un poco entrecortado, pero igual agradecer mucho, mucho, mucho esta mística. Y bueno, esperemos que nos puedas compartir de tu arte, ya sea si entiendo que tienen como algo grabado, para poder escucharlo en otros momentos que seguramente nos reconfortará mucho y nos será de soporte para continuar con esta lucha dentro del movimiento. Bueno, para continuar, comentarle un poco acerca de la agenda que se está planificando. Creo que yo no había tenido la oportunidad de presentarme, ya me había mencionado mi compañera Windy. Yo soy Jamie Martínez del Yalitzi Muleo y, y bueno, en esta sesión vamos a estar conversando compartiendo con los compañeros acerca de la metodología campesino-campesino. Inicialmente se propone que presente, bueno, esta mística, la presentación que nos hará acerca de los ponentes, mi compañera Windy, y
Posteriormente tendremos media hora con José Luis y Enrique, quienes nos estarán compartiendo 15 minutos cada uno. Seguidamente tendremos a Fausto Torres, que nos compartirá igual 15 minutos, media hora, entonces tendremos un total de una hora de participación para posteriormente estar en un espacio de preguntas, reflexiones, comentarios y demás. Entonces dejo a mi compañera Windy quien nos estará haciendo la presentación de los compas. Vale, muchas gracias, compañera Jamie. Entonces, como ella mencionaba, vamos a tener dos espacios de ponencias. El primero con el compañero Faustino Torres. Él hace parte de la Asociación de Trabajadores del Campo en Nicaragua, es el coordinador general del IAGLA Ixchimuleo para la región Centroamérica y el Caribe. Es para nosotros un gusto contar con tu presencia, compañero. Y bueno, también vamos a tener al compañero Enrique Colmans, que tiene por ahí la cámara encendida, un saludo fraterno. Él es de Alemania, pero desde 1972 está en Perú. Tiene 35 años de experiencia en generación de capacidades y acompañamiento de procesos agroecológicos en favor de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de Perú y América Latina. Y además también tiene unos emprendimientos bonitos en agroecología en Huánuco y Madre de Dios. Un saludo, compañero, con tu presencia. Y por último, tenemos al compañero José Luis Ricapa. Él es bachiller en Ingeniería Industrial con especialidad en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, así como en Diseño de Comunidades Sostenibles. Tiene un diplomado en Ejes Estratégicos para el Desarrollo Territorial, Camino al Buen Vivir. Tiene estudios en Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, y actualmente viene desarrollando investigaciones respecto a las dimensiones económicas, sociales y culturales de la agroecología en el ámbito andino. Y también es promotor de iniciativas autogestionadas comunitarias bajo los enfoques de la economía solidaria, la agroecología y la permacultura. Bueno, compañeros, así como podemos ver, tenemos unos muy buenos perfiles para la jornada de hoy, agradecerles mucho. Entonces damos paso a un videíto que tiene el compañero Fausto que mencionaba antes de su intervención. Compañera Jex y los compañeros del IALA, si nos pueden ayudar a proyectarlo, porfis. Perdón, creo que van primero los compañeros de Perú, entonces qué pena. O bueno, ya sí van a proyectar el video, entonces si quieren primero el compañero Fausto, entonces con el saludito. Disculpa. Bueno, primeramente, don Fausto planeaba el video de saludo de Adilén y posterior el de campesina a campesina. Mi nombre es Adilén Roque Jaime y represento a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la única organización del campesinado cubano en este país. En nombre de esta organización les transmito el más cordial saludo. Y nos satisface muchísimo que dentro de los contenidos que reciben el Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, reciban la metodología de campesino a campesino, la cual le ha permitido a Cuba obtener excelentes resultados en la promoción agroecológica. Decirles que esta metodología, además de ayudarnos en la promoción agroecológica, el uso de sus actividades y herramientas nos puede ser útil para obtener otras informaciones valiosas y promover otras actividades dentro del campesinado. Elementos como para la economía, buenos ejemplos de cooperativismo sobre la base del uso de esta metodología. Un fuerte abrazo
desde Cuba y muchos éxitos a todos estos jóvenes que hoy reciben formación y que serán sin duda futuros líderes de organizaciones campesinas. Un abrazo. Bien, la presentación de don Fausto se iniciará, se nos solicitaba que iniciara con un video acerca de los fundamentos de la metodología de campesino a campesino y posteriormente él presentará su intervención. La metodología de campesino a campesino. Esta metodología no es cubana, tiene su origen en Asia desde la década del 20 y llega en la década del 60 a nuestra América. A Cuba llega en la década del 90, procedente de Nicaragua, gracias a la colaboración de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua. Tiene como antecedente en nuestro país la tradición campesina de haber producido siempre alimentos sin la necesidad de aplicar productos químicos. Tiene también como antecedente el periodo especial, el periodo de carencias y crisis que vivió el pueblo cubano a partir del derrumbe del campo socialista, donde nos dejaron de entrar algunos insumos de gran importancia para aquel modelo de agricultura que desarrollábamos, como el petróleo, los fertilizantes, los plaguicidas. Lo que esas carencias obligaron a utilizar otro grupo de alternativas que ya había desarrollado la ciencia cubana y que contribuyeron a impulsar estas prácticas agroecológicas. Y finalmente tiene como antecedente que en el año 1996 Cuba fue sede del 7º encuentro regional de campesino a campesino y fue electa como miembro coordinadora de esta actividad en la región. En el año 97 llega a Cuba un proyecto de promoción agroecológica financiado por la organización Pan para el Mundo y se inicia este proyecto en la provincia Villa Clara. Por los resultados que alcanza, en el año 1999 se extiende a las provincias de Santi Espíritu y Cienfuegos. En el año 2000 se extiende a otro grupo de provincias, pero hay un momento crucial en el año 2001 en que se hace un encuentro en la provincia de Villa Clara, donde estratégicamente la Dirección Nacional de la ANA y en presencia de su presidente decide lo que se había iniciado como un proyecto de promoción agroecológica, convertirlo en un movimiento masivo. Así ha ido evolucionando el movimiento campesino a campesino en Cuba. Ahora, hablando un poco, ¿cuáles han sido los principios que hemos utilizado? Los principios que hemos utilizado, el primero, empezar despacio y en pequeño. Empezar en pequeñas áreas de la finca para no arriesgar toda la finca y poder, ante errores, poder tomar soluciones, o sea, rectificar errores. Limitar la introducción de tecnología porque no podemos pretender que los campesinos trabajen con 10 nuevas tecnologías, no dominarían ninguna. Experimentar en pequeña escala como un principio, porque el campesino es un experimentador nato y por lo tanto en su finca se convierte en un laboratorio y constantemente está haciendo pruebas. Lograr éxitos rápidos y reconocibles, porque en la medida en que las prácticas que utilicemos el campesino vea un efecto rápido, va a contribuir a que quiera promover, y de ahí que el último
principio, o sea, lograr un efecto multiplicador, porque estamos hablando de una metodología de promoción y por lo tanto nos interesa promover la agroecología. Esos fueron los 5 principios que utilizamos. Y fuimos utilizando 5 pasos. El primer paso es iniciando el camino. ¿En qué consiste? Es el acercamiento con el productor o la productora y para involucrarlos en esta transición hacia la agroecología y que se inicia con el diagnóstico rural participativo. A partir de ahí, un segundo paso es el intercambio de experiencias sobre las prácticas que se detectaron como una necesidad a partir del diagnóstico. Después seguimos con las herramientas metodológicas, porque nosotros necesitamos fortalecer el aspecto metodológico para que nuestros propósitos se cumplan, para lograr promover, para lograr multiplicar esas experiencias. El cuarto principio se refiere a un taller sobre prácticas agroecológicas, ya profundizando de acuerdo a los resultados que hemos avanzado en aquellas prácticas en las que queremos seguir trabajando. Y finalmente el quinto paso, que es para el reforzamiento general, que se fundamenta en un análisis que hacemos de lo que hemos avanzado y de cuáles son las proyecciones futuras para ir rectificando errores que hemos cometido y seguir avanzando. Esos fueron los pasos que fuimos utilizando. En la mañana también le dimos un poquitico de importancia al diagnóstico como primer paso, que no es más que un estudio que hacemos en una finca basado en un conjunto de procedimientos y técnicas que nos permiten identificar limitaciones y potencialidades de la finca. A partir de estas limitaciones se establece un orden de prioridades para resolver esos problemas y vemos las posibles soluciones, que son los que llamamos las técnicas llave, que son las que nos abren en la medida en que la técnica que comencemos resuelva un problema fuerte del productor, será la garantía de que ese productor, a todo el que llegue a su finca, le muestre, le transmita esa experiencia que obtuvo. Y finalmente, un poco que es un aporte cubano a la metodología, que es un diagnóstico que hacemos a nivel de la asamblea de asociados, que las cooperativas nuestras se reúnen una vez al mes y tenemos todos los asociados, se hace un levantamiento de nuestra cooperativa, de las prácticas agroecológicas. ¿Cómo se realiza? Pues el coordinador, el facilitador de la cooperativa va poniendo en una pizarra, en un papelógrafo, las prácticas que a su criterio son las que existen en la región y se las va explicando. ¿Por qué se las va explicando? Porque a veces los agricultores hacen prácticas agroecológicas sin saber que dicen que están haciendo agroecología. Entonces le vamos explicando cada una y previamente le hemos entregado a cada uno de nuestros asociados un papel con un lápiz donde ponga el nombre y él va a ir escribiendo ahí el número de la práctica que él realiza en su finca. Una vez terminado esto, se recogen todos esos papeles y se procesa la información. ¿En qué consiste? En una tabla de doble entrada donde nosotros ubicamos los productores a lo largo y las prácticas que realizan. Y al final, cuando pasamos toda la información, logramos obtener cuáles son las prácticas que más se realizan en nuestra cooperativa, pero también cuáles son las que menos se realizan y sobre las cuales debemos trabajar. Pero también nos permite conocer los productores que realizan más prácticas, que pudieran ser posibles promotores. Bueno, la metodología como nos llega a nosotros viene con facilitadores y promotores. ¿Quiénes son los facilitadores? Un grupo de personas que ayudan, que trabajan con el promotor durante todo el proceso, que pueden ser técnicos o no. Y los promotores son aquellos campesinos o campesinas que tienen en su finca prácticas agroecológicas, que aplican estas prácticas, pero que además están dispuestos a que su finca se convierta en un laboratorio a probar nuevas prácticas, pero además a que se convierta prácticamente en un aula donde los campesinos de otras regiones de nuestra propia cooperativa vengan a
intercambiar experiencias. Esos son los actores con que venía la metodología. En el caso de Cuba, se le hicieron adaptaciones o se le han hecho aportes a la metodología. Consideramos como actor además a todos los campesinos y campesinas, que es el grupo meta, porque queremos aspirar a que todos transiten hacia esa forma de producción agroecológica. Y se le aparecen dos nuevos actores. Primero, el coordinador agroecológico, que es típico de nuestras condiciones, por la importancia que nuestra organización le concede a esta actividad. El coordinador se decide que en cada estructura de la ANA a nivel nacional, provincial y municipal se designe una persona que sea la que atienda todo lo relacionado con la agroecología, con el movimiento agroecológico. O sea, y como lo dice su nombre, coordina todo lo relacionado con el movimiento agroecológico. Y en el caso también de nuestro país aparece un nuevo actor, que son los que hemos llamado aliados. ¿Por qué? Porque en Cuba hay otras instituciones, otras organizaciones que tienen como objetivo también desarrollar una agricultura sostenible y agroecológica. Estas instituciones lo que hicimos fue sumarlas a nuestro movimiento y considerarlas aliadas, y que nos han sido muy útiles en todos los procesos de capacitación en las diferentes regiones del país. Y dentro de las herramientas, la primera, la fundamental, la finca del promotor o promotora, que se convierte en un laboratorio permanente donde vamos probando las nuevas tecnologías y además las vamos divulgando. Otras herramientas, los talleres, o sea que es una manera de hacer capacitación, pero de acuerdo al contexto en que nos encontramos. Otra herramienta, los sociodramas, que lo pudimos comprobar como a través de una pequeña escenificación logramos hacer llegar un mensaje. Las dinámicas como un mecanismo para activar sobre todo los procesos de capacitación, las demostraciones didácticas, las décimas, que es muy típico en nuestros grupos, siempre hay un poeta entonces que haga décimas, las canciones, los videos, los carteles, los plegables, todas ellas han sido herramientas que nosotros hemos utilizado a favor de la promoción agroecológica. Y finalmente, creo que terminamos en el proceso de categorización de la finca, que como la metodología había avanzado, nos dábamos cuenta que ya era necesario diferenciar las fincas de acuerdo al avance agroecológico que tenían. Y de ahí que en nuestra metodología hay una categorización de fincas. Fincas iniciadas en el camino agroecológico, fincas en transformación agroecológica y fincas agroecológicas, que están diferenciadas y que se miden para ello determinados indicadores que permiten establecer la diferencia entre una y otra, y que se ha convertido en una fase de activación de nuestro movimiento, porque hay ese interés, es como una inyección nueva que le pusimos para que la gente continuara motivada para seguir transitando, para aspirar a la meta, que es lograr esa finca totalmente agroecológica con ese nivel de integración. Hasta aquí hemos resumido todo lo que ha sido la metodología de campesino a campesino en un periodo muy corto. Le hemos resumido casi que 8 horas de trabajo. Gracias. Corte. Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Un poco minutos? Claro que sí. A ver. Tienes la palabra. Quise empezar haciendo una conversación en esta semana con la compañera Adilén Roque, que es la secretaria de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, ya que en la década de los 90 en adelante, los cubanos han hecho de esta metodología una experiencia, y era muy importante escuchar a la compañera agroecóloga Adilén Roque dar esta explicación. Entonces, habrán diferentes
formas en cada país de aplicar una metodología que ha ido adquiriendo mucha experiencia. Es en la década de los 70, allá en un municipio que hemos visitado nosotros, que se llama Jilotepec, el municipio de Chimaltenango, donde se habla la lengua cachiquel, en donde un grupo de compañeros indígenas, campesinos, fueron articulando esta experiencia a través de otro inspeccionista que se llama Marco Orozco. Todavía está con vida uno de los activistas de esta metodología, que se llama don Felipe Tomás, con quien hemos tenido algunas reuniones. En los años 1976 se dio un terremoto en esa zona de Guatemala, y debido a la represión que se dio, varios indígenas campesinos emigraron hacia México y otros hacia Honduras. Y fue en México cuando ellos estaban explicando cerca de Guerrero esta experiencia. Pasó un compañero de la universidad, un investigador que se llamaba Eric Hall Jiménez, y le pareció novedoso. Claro, ya era la década de los 70, estaba en auge la metodología de Paulo Freire, eran los movimientos muy fuertes de la teología y la liberación, movimientos revolucionarios en América Latina. Y entonces, este señor Eric Hall trae la experiencia de Nicaragua con otros compañeros y se desarrolla en 1987 la experiencia en Nicaragua de campesino a campesino en unos municipios en el centro norte del país. Años después, esta metodología la comparte un compañero que aún vive, compañero de Leonardo Chirino de Cuba. Se lleva la experiencia y debido a la capacidad, a la organicidad, al movimiento cubano, lograron convertir esta metodología en una necesidad a la crisis que había por el bloqueo hacia Cuba, y también al problema de que ellos ya no tenían el respaldo de la Unión Soviética, eso había caído, y entonces ellos comenzaron a hacer de la metodología del campesino a campesino algunos ajustes que le dieron a ellos allá en Cuba, para que se convirtiera entonces en una tarea muy profunda, muy fuerte para el movimiento, más bien para la producción de alimentos sanos y saludables en Cuba, y que eso ha logrado resolver una gran problemática. Obviamente, nosotros en nuestros institutos agroecológicos, María Cano, el Chimuleo, Mujeres Embarazadas de la Esperanza, y en algunos espacios de formación, hemos empezado a divulgarla y a ver experiencias de campesino a campesino, cómo se entrelaza esta metodología en el campo, y nos ha servido también para motivar y romper con toda la herencia que generó la Revolución Verde en nuestra región, y en especial quitar con ese espacio del extensionista agrónomo que llegaba a la comunidad a decir al campesino cómo cultivar la tierra, cuando aquí hay un conocimiento ancestral que hay que recuperarlo, y que esto nos permite entonces facilitar lo que es la producción agrícola, la producción de alimentos en el campo, y sobre todo la soberanía alimentaria. Entonces, para nosotros, desde los centros de formación que tenemos en el Instituto Agroecológico, la metodología de campesino a campesino es una tarea fundamental, crucial, y cada país deberá ir haciendo o hace conforme a los principios, los valores, ajustándolo al entorno en el que se vive. Es evidente que en Cuba hay una organicidad fuerte, y entonces te permite llevarla al nivel de como estuvo explicando la compañera Adrián Roque. Nosotros aquí lo hacemos en los programas de formación de temas de cosechas de agua, semillas propias del fenómeno de la sequía, y también garantizar que haya ese compartir entre campesinos para ir rompiendo con la influencia de los agrotóxicos, el problema hasta las semillas transgénicas y todo eso, para que el campesinado nuestro vaya recuperando el conocimiento ancestral
con esta experiencia en donde hay lindas trabajos. Tarde o temprano vamos a tener que seguir haciendo investigaciones de hasta dónde ha avanzado la metodología de campesino a campesino y en especial cómo logramos entonces romper con esa influencia que te genera la universidad, sobre todo cuando la universidad depende de las marcas internacionales de la Bayer, de Monsanto, Syngenta, y tenemos entonces que ir recuperando otros valores que son propios de la agricultura campesina, que nosotros llamamos la agroecología, y que te mejoren los ecosistemas. Entonces, quise el día de hoy, en este momento que me dieron la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia cubana, porque me parece que a partir de ahí nosotros podemos ver de qué manera hacemos esta aplicación por las características que vivimos en cada país, la realidad de Centroamérica, la realidad de Mesoamérica, el contexto en donde se desarrolla los pueblos, la comunidad de los pueblos andinos, el Cono Sur, o los pueblos de aquí de la parte del Caribe. Entonces, cada país la ajusta a su realidad, pero sobre todo, con estos principios, empezar en pequeño, tratar de garantizar que haya una comunicación horizontal en la metodología y de otra manera que este principio básico sea el aplicado independientemente de ajustes que hagamos en cada uno de los países. Esto es, hay mucha literatura sobre campesino a campesino, pero en esta ocasión, debido a esta oportunidad, quise traer el ejemplo cubano. Cada 2 años, en el mes de noviembre, hacemos un encuentro en Cuba sobre campesino a campesino, y este año va a haber otro encuentro y estamos cordialmente invitados a compartir hasta dónde, en medio del bloqueo, Cuba ha hecho de campesino a campesino la salida a la crisis que le ha impuesto el imperio. Yo aquí me quedo para preguntas, si se puede haber, o para darle la oportunidad a las experiencias que tienen los otros camaradas y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero Fausto. De verdad que el video fue muy apropiado. Estábamos viendo el video y decíamos como, bueno, ahora qué vamos a decir si el video resume muchos de los elementos de la metodología de campesino a campesino. De verdad que es muy inspirador Cuba, y ojalá todos y todas, todos los que estamos en la sala pudiéramos ir al encuentro. De verdad, muchas gracias, compañero Fausto. Al final de la ponencia de los compañeros de Perú vamos a tener un espacio de preguntas, entonces por ahí vi que estamos interactuando en el chat, entonces porfa ahí pueden seguir escribiendo para que no se nos olvide, pero la idea al ratito es que podamos prender nuestras cámaras, los micrófonos y nos sentimos cómodos para hacer las intervenciones. Entonces, muchas gracias, compañero Fausto, y además qué honor haber tenido el saludo de la protagonista del video, de la compañera Dylan ahí para con nosotros. Y bueno, ahora vamos a dar paso al compañero Enrique. Un saludo cordial, compañero, y somos todos tuyos. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todas las participantes de esta linda iniciativa de la Escuela Agroecológica Latinoamericana. Tremenda iniciativa, realmente la felicito. Y bueno, los que me antecedieron me hacen muy fácil en realidad seguir con el tema de la metodología campesina, ¿no? El ejemplo de la compañera y la explicación de la compañera cubana y del compañero Fausto demuestran algo esencial de la metodología. La metodología va como anilla sobre el dedo de la agroecología. Si realmente queremos procesos de escalonamiento eficaces en los territorios, la metodología es esencial, diría yo. Si algo ha hecho avanzar los procesos de agroecológicos en América Latina, la metodología lo ha permitido. No solamente en Cuba, donde tuve el honor de participar como
asesor de Pan para el Mundo en esa fase inicial que explicó la compañera muy bien, en todos los procesos formativos, ha sido posible, sino también, como ella misma dijo, y lo que dijo Fausto también, es que los compañeros nicaragüenses, inspirado en la experiencia en Nicaragua de Centroamérica, el proceso cubano pudo darse. También es un lindo ejemplo cómo pueden campesinos aprender entre campesinos a nivel no solamente de un territorio, un espacio local, sino también de forma internacional. Y lo que es importante, lo que dijo también la compañera, todo ello como orientado hacia un movimiento agroecológico, no solamente hacia una metodología como tal, como algo como una herramienta, sino orientado hacia la formación de un movimiento de transformación social importante. Voy a compartir mi presentación para sustentar un poco mejor y hacer un poco mejor. Discúlpenme, están insistiendo una llamada, voy a tener que decir rápidamente que no puedo atenderlo. Ya, perdón, ya, ahora sí. Ya, voy a extenderla. Espero que puedan verla. ¿Pueden ver la presentación, la pantalla? Por favor, me confirman. Sí, compañeros, estamos bien. Ya. Entonces, voy a explicar un poco más. Ya mucho se ha dicho por parte de la compañera. En cuanto a los principios, quisiera y criterios básicos, tal vez puedo complementar un poco más. Y voy señalando uno por uno. Centra en lo humano y no en la tecnología. Muchos de los paquetes tecnológicos de la agricultura convencional más centran en lo productivista y en lo tecnológico, pero la metodología de campesina a campesina centra en lo humano. Esto es fundamental y, eh, y lo señaló tanto Fausto como la compañera, que busca y practica un trato y una comunicación horizontal entre los distintos actores. Además, transfiere el protagonismo al grupo de meta en la base. No es el protagonismo del transferencista, del técnico, eh, del asistente técnico externo, sino el protagonismo lo genera dentro de los mismos grupos de meta. Esto es fundamental. Y aquí queda algo muy importante que hay que señalar. El caso cubano, el caso nicaragüense, ¿quiénes fueron con los que impulsaron estos procesos? Fueron gremios campesinos. Siempre diría yo, tienen más facilidad de apropiarse de la metodología que organizaciones como ONGs, etcétera, que tienen cierta dificultad en soltar su protagonismo en la parte de los procesos de transformación o de promoción agroecológica. Y se respeta, aprovecha y sustenta en la cultura y identidad de la población. Por eso también podemos ver muchos procesos de promoción agroecológica reforzados o logrados con la metodología en sectores indígenas, en la cultura local.
Lo mismo, por eso también valora y activa los saberes locales. Y se basa algo esencial, que ese es por eso vamos a darnos cuenta que estos principios que señalo tienen que ver mucho también con los principios culturales y sociales de la agroecología en sí. Por eso que la metodología se complementa o que se articula también con los procesos agroecológicos. Se basa en la propia capacidad de la población y sus recursos locales. No depende grandemente de paquetes tecnológicos, genera autonomía local. También en cuanto al buen aprovechamiento de sus recursos y no depende de los recursos externos o de insumos externos. Y va paso a paso de lo sencillo primero, lo que dijo también la compañera, no parte en pequeño, comienza en pequeño y no de una vez como en muchos de los conceptos de la agricultura orgánica con ya parte de diseños casi perfectos, muchas veces sofisticados, sino se articula con el estado, la situación de la familia y de la comunidad local y no altera o genera exigencias como a través de la certificación, por ejemplo, que no al alcance de la población. Y aprende, o sea, el aprendizaje se da en base a ganar la experiencia propia de la población y el aprendizaje no es en base a conceptos teóricos solamente. Por eso podríamos decir que generalmente contiene un 80% de práctica y solamente un 20% de teoría. Cosa que para muchos técnicos no es muy sencillo, digamos, manejar. Y parte de los problemas propios, sentidos y reflexionados como base de la motivación al cambio. Eso también es muy importante. Aprovecha las formas de reciprocidad, de ayuda mutua entre las familias y la comunidad, y las comunidades también. Genera esa posibilidad de mayor autonomía y no tanta dependencia externa debido a ello. Y también, perdón, no lo puedo ver ahora. Bueno, estimula a partir de las experiencias exitosas, genera la autoestima y una comunicación animosa entre los actores. Bueno, ya. Y usa una comunicación y un lenguaje con las expresiones campesinas y no las expresiones de los técnicos o académicos. Es más cooperación que competencia. O sea, no es, por ejemplo, como las metodologías que se basan en concursos, etcétera, ¿no? Y la premiación del mejor, sino todos aquí participan en el viaje, en la experiencia. Y la idea es de involucrar a cuantos más de la comunicación y no como en los conceptos convencionales de transferencia tecnológica, de tener algunas familias muy ejemplares y centrarse en ellas. Y es mejor, por eso es mejor con muchos que mucho con pocos. ¿No es cierto? Este principio muy, muy importante. Involucrar a cuantos más
familias, comunidades en el territorio. Bueno, y acá rápidamente, ¿cómo funciona la metodología? Involucra, como dijimos, desde el inicio a la comunidad local, sus autoridades, busca también idealmente el respaldo de los gobiernos locales. Parte diagnósticos participativos sencillos de los sistemas productivos locales y del territorio. No enfoca simplemente en la finquita, sino siempre tiene presente el territorio. Hace un diagnóstico usando herramientas sencillas que permiten determinar claramente las causas y generar conciencia sobre el problema en la comunidad. Para eso usan herramientas sencillas como esta matriz comparativa. Bueno, no da el tiempo para explicar esto, pero prioriza un problema, el cual tampoco no deja fuera los aspectos sociales, culturales, económicos en la comunidad. El tema, digamos, limitante agroecológico en la producción está articulado con los demás aspectos y luego se hace un inventario de experiencias, de soluciones que respondan a este problema principal diagnosticado. Entonces, sin embargo, se analiza que estas soluciones cumplan con criterios muy básicos que voy a señalar más adelante. Estos criterios de selección de las soluciones agroecológicas campesinas, así los llamo aquí, que señalé anteriormente, que se buscan, seleccionan, se inventarizan para arrancar el proceso, deben ser de bajo costo, sencillos, de poco esfuerzo, de rápido impacto, con recursos locales, responden sobre todo al problema priorizado, como dijimos, y son culturalmente aceptables. Y es importante que cuanta más gente luego experimenta esta solución, en pequeño, como dijo la compañera cubana, ¿no es cierto? Porque es mejor que toda la comunidad, cuanto más integrantes de la comunidad participen y experimenten, porque es mejor una idea en 100 cabezas que 100 ideas en una sola cabeza, que mayormente es el esquema de la transferencia tecnológica convencional, tener de las familias ejemplares o pioneras en la comunidad. Las mejoras se hacen accesibles mediante el descubrimiento de aprendizaje entre iguales en visitas e intercambio. O sea, cuando ya he detectado y definido, la comunidad determinó una práctica que quiere experimentar, la va a visitar y conocer en otra comunidad que ya la lleva a cabo de forma exitosa y se organiza una visita de intercambio que es un elemento muy importante de la metodología. Se explora primero dónde hay esa experiencia, se prepara a los visitantes para ir, se prepara también a la comunidad anfitriona y se realiza el intercambio en la visita de ida, una de vuelta, etc.
Y así luego también la comunidad visitada puede también visitar posteriormente si realmente se aplica o retroalimentar ese proceso. Y lo importante es que el proceso no sea práctico, no sea a través de la palabra, sino a través de la experiencia, de la evidencia, ¿no? Y lo importante es, ya se dijo, que necesitamos un desarrollo participativo de mejoras y no de una transferencia tecnológica. Se aplica un esquema también que se comienza poco a poco a involucrar, comenzando con pocas familias, tal vez llegando en pocos años a toda la comunidad con el surgimiento de promotores y promotoras, etcétera. Y el paso a paso, así se lograrán unidades familiares y territorios diversificados, multifuncionales, productivos y sostenibles, ¿no? Luego de que, claro, también se trata, o sea, comenzando en pequeño, también se llegan a procesos mucho más amplios, mucho más complejos a nivel del territorio y de la comunidad. Es importante diferenciar los roles de la facilitación. La facilitación, otorgando el protagonismo a la comunidad, y permitiendo una participación horizontal, y es esencial. Los líderes y promotores no son pagados, ellos viven de su experiencia y son apoyados por la comunidad. Y se usa una serie de herramientas que son motivadoras, son demostrativas, de los cuales la misma unidad productiva, la finca, es lo más importante, la finca ejemplar. Y se usan presentaciones didácticas, se usan dibujos, mapaparlantes, rompehielos, dinámicas, sociodramas, canciones y poemas. Todo esto les recomiendo de una forma más detenida descargar del internet. Yo les paso, ya está dentro del chat, el libro que se basa en más de una década de sistematización de estos procesos de Nicaragua, de Guatemala, en diversos países sudamericanos también, de Cuba, de República Dominicana, donde ustedes, si realmente tienen interés en la metodología, se pueden ilustrar muy bien y pueden bajar ese librito del internet. Como les digo, los enlaces lo encuentran dentro del chat del Zoom que estamos usando en este momento. Hasta aquí me quedo. Disculpen un poco lo extendido de la explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, perdón, por este paso a paso de la metodología. Nos regala cada vez mayor claridad y nos invita a reconocer y seguir conociendo el abanico de técnicas que nos proporciona campesino a campesino. Y bueno, seguir investigando e indagando acerca de ellas y cómo sumarlo a nuestros procesos en nuestras organizaciones y territorios. Así damos paso a otros 15 minutos con el compañero José Luis Ricapa, si espero haber pronunciado bien ese apellido. La voz es suya. Gracias, Jamie. Gracias, Enrique. Gracias, Fausto, también.
El video también ha sido bastante esclarecedor, así que voy a tratar de ir un poco más a compartir una experiencia que hemos estado implementando con Enrique, eh, con la metodología campesino a campesino aquí en Perú, en Cusco, y a partir de eso compartirles algunas reflexiones, algunos logros, algunos aprendizajes de la aplicación de la metodología. Como señalaba el compañero Fausto, esta surgió en ciertas condiciones en su momento, también en Cuba, en Centroamérica, en Nicaragua, y claro, cada territorio, cada país, tenemos primero que las condiciones han cambiado de alguna u otra manera, digamos, hay todavía dinámicas de opresión con las que estamos eh, nos mantenemos de pie y en lucha, pero también pues las dinámicas son distintas también, ¿no? Las opresiones son distintas, las influencias del modelo de desarrollo capitalista puede ser más fuerte, en fin, ¿no? Entonces, creo que esto va a ayudar un poco a la reflexión. Bueno, eh, primero quiero partir rápidamente en señalar y enfatizar que desde una perspectiva de soberanía alimentaria, todavía la agroecología tiene estos retos, ¿no? O estos son algunos de los retos que desde el trabajo que venimos haciendo hemos identificado, al menos en nuestro contexto de trabajo, en el Perú andino, que creemos que se extiende de alguna manera también en el ámbito andino boliviano, en el ámbito andino quizás también ecuatoriano, eh, por las semejanzas pues, de cultura, de geografía, de ecosistemas y de políticas también nacionales, ¿no? Entonces, en la dimensión social, sentimos, a diferencia de lo que puede haber pasado en Centroamérica, como explicaba Fausto, es que las organizaciones campesinas e indígenas de base, históricas, quizás todavía no están totalmente involucradas con un proceso de promoción de la agroecología, o tenerla como parte de su bandera de lucha, quizás, ¿no? Como digo, con sus matices dependiendo de los territorios en donde estemos, ¿no? Eh, y hay más bien toda una lógica en estos últimos años en el que las políticas neoliberales y de emprendimientos ecológicos alrededor del capitalismo, del emprendedurismo individual se van posicionando. ¿Cómo integramos a las comunidades campesinas, como bien decían Fausto, Enrique, ¿no? A estos procesos agroecológicos más allá del emprendedurismo ecológico o agroecológico, ¿no? Sin decir que el emprendedurismo agroecológico, ecológico sea malo, pero el reto, como digo, retos, ¿no? Es, como está en el título, es importante verlo en esa perspectiva, ¿no? En términos de una dimensión cultural, eh, creo que todos los pueblos de nuestra Latinoamérica tenemos una ancestralidad, tenemos culturas originarias, y en este caso yo pongo, ¿no? Posicionar la vinculación directa entre la agrocosmovisión andina y la agroecología, pero eso se puede hacer extensivo a la agrocosmovisión de las culturas originarias y la vinculación existente en la agroecología. Porque también, no sé si lamentablemente, pero sí también pasa de que desde algunos sectores campesinos, indígenas, de pueblos originarios, por las formas en que desde algunos espacios se promueve la agroecología, ven la agroecología como algo ajeno, impuesto, complejo, solamente como una oportunidad de negocio, etc. Entonces ahí hay otro reto que tiene que ver con el diálogo de la cosmovisión y lo cultural. Desde lo económico, como decía, también desde algunos espacios de la promoción de la agroecología se termina priorizando una perspectiva mercantilista, productivista nuevamente de la agroecología, ¿no? Como saben, algunos sectores, algunos espacios críticos incluso ya han acuñado el término agroecología chatarra, justamente por cómo esta priorización de perspectivas muy limitadas, muy reducidas, pues no abordan la integralidad de lo que plantea la agroecología en perspectiva de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, estos nichos de consumidores pudientes, de sectores socioeconómicos con mayor capacidad adquisitiva, que se ven estos espacios como los que, donde se tiene que
posicionar los productos agroecológicos, o también la famosa agroexportación orgánica, que incluso lamentablemente se nos vende como un logro de la agroecología, cuando en realidad quizás hasta cierto punto de vista es una contradicción con un posicionamiento de la agroecología y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria local, ¿no? Entonces el reto sigue siendo pues cómo fortalecemos los mercados campesinos agroecológicos. Desde una dimensión ecológica, el reto es cada vez mayor, ¿no? En crisis ecológica, crisis climática, cómo ampliamos la restauración de los suelos y de los ecosistemas desde la propuesta ecológica. En la dimensión política, cómo la propuesta agroecológica realmente aborda y dialoga otros problemas socioambientales en nuestros territorios, un territorio complejo, con luchas permanentes frente al extractivismo, la defensa de líderes sociales, indígenas que son asesinados. Entonces, cómo la agroecología también se come ese pleito. Es algo que hay que tenerlo presente, ¿no? En fin. Bueno, y desde el tema de facilitación y extensión, y por eso me parece muy valioso esta tercera escuela agroecológica del sur, cómo superamos algunas taras del extensionismo agrario tradicional para que no apliquemos las mismas metodologías, la misma lógica al momento de difundir la agroecología. Entonces ahí una respuesta es la metodología de campesino a campesino. Nosotros estamos tratando de hacer ese esfuerzo en 2 regiones de Perú, en Cusco, en la provincia de Chinchero, con comunidades campesinas, trabajando con comunidades campesinas. Los procesos no son fáciles, pero ahí se va insistiendo, ¿no? Digamos, de manera resumida, a partir de los diagnósticos rápidos que comentaban la compañera del video, Enrique, hemos identificado el problema de los suelos pobres, la baja retención de humedad del suelo, la baja fertilidad del suelo como problemas centrales, y empiezan a experimentarse prácticas como los abonos verdes, pastos asociados, cultivos asociados con leguminosas, y se lleva la experimentación, como decían también los expositores, mis antecesores, tratando de involucrar a más actores de la comunidad con prácticas como los viveros comunales, por ejemplo, ¿no? Garantizar una producción de la comunidad de especies forestales, arbustivas, que permitan hacer ese trabajo de restauración del territorio de la comunidad, ¿no? Bueno, estas algunas fotos de los espacios, talleres, reflexiones, como aplicando las diferentes metodologías que han comentado Fausto en el video, Enrique, etcétera. Este es en otro territorio, en Apurímac, en la región de Apurímac, un territorio además complejo porque tiene una disputa permanente con una gran mina de extracción de cobre, donde permanentemente hay conflictos territoriales alrededor de la explotación minera. Y bueno, aquí también algunas soluciones que se han planteado de la experimentación campesina, pastos asociados con leguminosas, practicar cercos vivos, pastos asociados. Este lugar en Apurímac son pisos altoandinos alrededor de los 3.900, 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es el ámbito de trabajo en el que hemos estado interactuando. Entonces aquí también algunas fotos de los espacios de intercambio, visitas de intercambio de las comunidades a otras comunidades para conocer las experiencias que ya se vienen, las prácticas agroecológicas que ya se vienen realizando. Bueno, ese es un resumen del trabajo en Apurímac. A nivel comunal, por ejemplo, este trabajo de una clausura regenerativa en un espacio de 88 hectáreas, con el fin de restaurar la cobertura vegetal en zona de bufedales y pajonales. Como les digo, estamos hablando de pisos de 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, ¿no? Entonces, algo que estamos relevando en la investigación es hacer esta vinculación efectivamente con los saberes campesinos tradicionales, ¿no? Y ahí solemos tener el reto en nuestros territorios de cómo algunos dicen hay que traducir la agroecología al idioma local, al idioma nativo, pero no necesariamente. Quizás encontrar la semejanza con otras nociones, otros conceptos ya persistentes, ¿no? Como el concepto aquí que muestro, que es el Uiwey, que es la crianza,
pero que no aplica solamente a la crianza de los niños, sino que aplica desde la cosmovisión andina a la crianza de los animales, de las plantas, de los ríos, de la montaña, o sea, aplica a la crianza de todo el territorio, ¿no? Y existe también el Unuuiway, que es la crianza del agua, donde hay elementos ahí, prácticas culturales tradicionales, relacionados al uso, al cuidado, a la asociación de los ciclos del agua. El calendario agrícola también, que es un conocimiento preexistente, ¿no? Y que hay que tenerlo en cuenta, precisamente. Y la cocreación e intercambio de saberes, que es propio de, por ejemplo, de la metodología de campesino-campesino, existe, está presente en las comunidades, ¿no? Em, Hago acá una publicidad de una guía básica de prácticas agroecológicas para pisos andinos. Lo pueden bajar de este enlace de la página web del CBC. Es gratuito, es de libre acceso. Sobre todo lo planteamos enfocándonos precisamente a la restauración del territorio, ¿no? Una característica de esta guía es que no van a encontrar quizás las comunes prácticas agroecológicas que se suelen difundir, como son, no sé, pues los bioles, los biocidas. Aquí más bien omitimos ese tipo de prácticas y difundimos prácticas que estén pensadas en recuperar mayores espacios de territorio, ¿no? Para poder hacer posible un escalamiento real de la agroecología a nivel territorial. Y bueno, aprendizajes y logros que vamos detectando hasta el momento de implementar campesino a campesino en nuestro contexto. Uno es lograr que los compañeros y compañeras de las comunidades tengan un interés por la agroecología, no solamente desde lo ecológico, no solamente desde lo económico, sino que se entienda que tiene una multidimensionalidad. Eso para nosotros es clave, ¿no? Es otro logro clave es posicionar la necesidad de hacer práctica, pero con reflexión crítica, ¿no? Porque también en muchos espacios hemos encontrado esta lógica de que, bueno, todo tiene que ser meramente práctico. Bueno, Enrique decía efectivamente 80% práctico, 20% teórico, pero la reflexión crítica tiene que estar presente, porque la práctica por sí sola también luego se pierde en una inercia desarrollista o simplista o reduccionista. Las comunidades empiezan a interesarse en el proceso y no en el proyecto, en el caso de las ONGs, ¿no? Que es algo que pasa muchísimo, digamos, ¿no? Termina el proyecto y bueno, ahí queda, digamos, ¿no? Todos los avances se pierden en el tiempo. Las mujeres son las principales participantes de este proceso en este tiempo, en nuestros casos, en lo que vamos viendo. Y algo que sentimos relevante es que en el espacio de las comunidades campesinas, al menos en nuestros ámbitos, no necesariamente necesitamos hacer un proceso diferenciado con jóvenes, porque en las comunidades los jóvenes asumen responsabilidades de producción o de representación desde muy jóvenes en la comunidad, digamos, ¿no? Asumen estas funciones, ya son parte de la comunidad, entonces en realidad pueden ser parte de este proceso también a la par con los adultos, con los mayores de la comunidad. Desafíos y limitaciones, lamentablemente todavía siguen siendo más nuestros desafíos y limitaciones, es la posibilidad de encontrar técnicos que puedan entender el enfoque, ¿no? Y que puedan entender sobre todo la importancia de la facilitación, como bien decían ya Fausto en el video, Enrique, la importancia de ser un facilitador más que ser un extensionista o un especialista de un conocimiento, ¿no? Y esto es clave, esto es fundamental también para poder para poder lograr que la metodología realmente se interiorice en el proceso que estamos acompañando, ¿no? A los que les interesa la investigación, en todo caso también tenemos ahí una dificultad de cómo validamos estos procesos que tienen muchas variables para, digamos, también tener resultados de investigación y generar ahí alguna disputa académica sobre este tipo de metodología, ¿no? Otro tema que quizás es una preocupación mayor en esos tiempos es que lamentablemente las lógicas rentistas, facilistas, productivistas
se van generalizando en los territorios, ¿no? Por la influencia del modo de vida occidental, capitalista, y eso entra en contradicción directa con lo que plantea la metodología. Entonces, quizás ya no es tan fácil encontrar a promotores, campesinos que estén tan convencidos de asumir ese rol en las comunidades, ¿no? Entonces puede ser una complicación, ¿no? Igual todo esto para el debate, compañeros, compañeras, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? También existen nuevas dinámicas rurales urbanas del campesinado, en donde la necesidad monetaria, ¿no? de generar papel moneda, cambia también las dinámicas y cómo pueden facilitar la implementación de estos procesos. La comprensión y apoyo de instituciones públicas, incluso ONGs o lamentablemente también algunos sectores de las organizaciones sociales por estos procesos puede ser limitado. Qué ideal sería que existan recursos públicos, ¿no? Presupuesto público para generar este tipo de procesos territoriales, sociales, políticos de restauración ecológica, pero no hay. Quizás la experiencia de Colombia actualmente pueda cambiar el panorama en ese sentido. Veamos. Y bueno, todo esto se engloba en un marco de una falta de atención a una transición efectiva hacia modelos alimentarios sostenibles, ¿no? Mayores, pensando en el sistema en su integralidad. Entonces, compañeros, compañeras, pueden haber preguntas, comentarios de su parte, pero les dejamos aquí una preguntita disparadora, motivadora, también para conocer sus experiencias o sus inquietudes, ¿no? ¿Qué metodologías o experiencias conocen para superar los retos sociopolíticos, culturales y educativos alrededor de la agroecología? No, intencionalmente no he puesto los retos económicos, ecológicos, porque creo que son de lo que más se habla. Entonces ahí subrayamos los retos sociopolíticos, culturales y educativos. Eso es. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias, compañero José Luis, a ti. De verdad que muy buenas las presentaciones. Creo que ha sido muy acertado esto de empezar hablando de cómo surgió la metodología, de hacer el análisis ya como del paso a paso y bueno, ya contigo que haces y con el compañero Enrique un ejemplo más particularizado y creo que tus palabras también nos llevan precisamente a repensarnos, a debatir, a reflexionar en torno a cómo estamos haciendo la metodología. En lo personal me provoca varios elementos ahí para el debate, para también conectarnos con esto que implica la metodología de campesino a campesino, que a veces quizás en la dinámica propia de la agroecología como que vamos, es un componente muy importante, pero a la larga también a veces puede que se vaya ahí como por las ramitas, entonces de verdad que muchas gracias, me conmueve y me emociona mucho escucharles. Entonces, como decía el compañero José Luis, y agradecerte también por la pregunta que acabas de hacer para los compas. Entonces vamos a tener un espacio como de 10 minutitos si quieren responder la pregunta que acaba de hacer el compañero o si tienen alguna pregunta particular para alguno de los tres ponentes también estaría genial. Entonces les escuchamos sin miedo, pueden abrir sus micrófonos, pueden alzar la manito, que estamos todas y todos prestos a escucharlo. La idea, como les menciono, es que hagamos las preguntas y después, si cualquiera se anima a hacer precisamente esto de compartir cómo ha sido la experiencia de la aplicación de la metodología desde sus propios escenarios, desde sus territorios y desde su lugar de enunciación, aquí vamos a tener como media horita para escucharnos. Bien, igual compartir algunos de los comentarios que surgieron de la primera presentación. Por ahí decía el compañero Mario Oviedo, los cubanos son un orgullo y un ejemplo para la humanidad. Después los amigos de Estados Unidos le estarán pidiendo ayuda. Bueno, esperan y verán el tiempo, me dará la razón. Igual por ahí dejaba el compañero Enrique el libro para quienes el enlace para quienes quieran descargarlo. Y el espacio está abierto, ya sea para preguntar a cualquiera de los tres compañeros.
A ver, compitas, entonces les invitamos a todos los que estamos en la sala, si quieren hacer una pregunta, una reflexión, lo que sea que quieran aportar al espacio, estamos acá entonces. No levanten todas las manos a la vez porque se nos puede colapsar la sala. Buenas tardes. Quiero hacer una consulta a José Luis. Eh, en caso de algunas comunidades, en algunas regiones, yo creo que en la mayoría de las regiones de Perú, tenemos para poder fortalecer la cosmovisión andina. Hay muchas comunidades que ya han cambiado de religión, ¿no? Y por ese mismo hecho han dejado de practicar la cosmovisión andina. Entonces, ahí hay un problema. No sé si han tenido ese mismo caso, ¿no? No sé si nos pueden comentar. Sí, sí, lamentablemente, Jenny, efectivamente es algo que con lo que pienso que no solo en el Perú, sino en diversos territorios también de nuestra Latinoamérica, quizás algunos sectores religiosos, evangélicos, mucho de las prácticas tradicionales o los rituales las asocian con, no sé, pues prácticas diabólicas, dicen, y tratan de negar ese saber, esa cultura. Y bueno, ahí, al margen de la crítica a las mismas religiones y a su postura, creo que también tendríamos que asumir una postura autocrítica de qué hemos hecho también a lo largo de los años, desde espacios de transformación, de ONGs, partidos políticos, etcétera, para que las religiones no entren tan fácilmente en ese sentido, ¿no? Quizás también nos hemos equivocado en su momento en no ver la cosmovisión en su momento, hace 30, 40, 50 años, y solamente ver, no sé, las lógicas del desarrollo, hace 20, 30 años, y olvidarnos de que quizás esas mismas lógicas del desarrollo no dialogaban exactamente con aspectos culturales, y bueno, finalmente vinieron las religiones en ámbitos que son excluidos, ¿no? Donde lamentablemente hay muchos problemas sociales, de violencia también, y se aprovechan pues de esos factores para poner su agenda, ¿no? Entonces tenemos un reto doble, ¿no? En ese sentido, ¿no? Recuperar un espacio que se está ahí disputando en términos de visión, ¿no? De visión del mundo. Vale, muchas gracias, compi. Entonces, por ahí vimos que Mel está levantando su manita. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Hola compas, ¿cómo estamos? Muchas gracias a los tres ponentes del día de hoy. Eh, me pareció bien chévere iniciar, como decía Windy, con esta introducción de la metodología y luego terminar con estas experiencias que se están desarrollando también en Cusco. Todo bajo esta línea también de la mirada contrahegemónica, ¿no? Que propone el campesino campesino y de resistencia. Y bueno, justo mi pregunta iba más hacia Fausto, o tal vez una petición, em, de que tal vez el compañero nos pueda compartir desde la experiencia que tienen en Nicaragua y en la región de Centroamérica, la pregunta que proponía José Luis, ¿no? De qué metodologías o experiencias tienen y han estado desarrollando desde Nicaragua para superar los retos sociopolíticos, culturales y educativos desde la agroecología como una apuesta política en sí, ¿no? Como una apuesta de horizonte hacia la esperanza también, hacia la resistencia de nuestros pueblos. Y bueno, justo así esta solicitud, Fausto, perdón, porque sí, como mencionaba José Luis, me parece que en la Latinoamérica tenemos como condiciones bien distintas en cada país, ¿no? Las condiciones que han atravesado los compañeros en Centroamérica, tal vez también por una cercanía geopolítica hacia los imperialismos estadounidenses,
han sido bien distintas y de resistencias también bien distintas, que han ido de la mano con las revoluciones campesinas, que no se han desarrollado de la misma forma en Sudamérica y en especial en Perú en particular. Tenemos una historia bien distinta desde como yo lo veo con respecto a estas resistencias y movimientos campesinos, ¿no? Que se han desarrollado de una manera tal vez un poco más distanciada por también las decisiones políticas que se dieron en su momento, por ejemplo, con la reforma agraria que vino desde el mismo gobierno que detuvo las revoluciones campesinas y ya no se hizo esos procesos y de hecho acá la agroecología históricamente llega desde una postura desde las ONGs, ¿no? Entonces estos procesos de reapropiación desde los pueblos, desde el movimiento campesino, de las miradas, de las propuestas, de la salida de este sistema agroalimentario neoliberal y necropolítico es bien distinto, ¿no? Pero creo que sí sería como súper chévere poder escuchar a Fausto porque creo que ahora justo en nuestros países estamos atravesando por una nueva ola de extremas derechas violentas y dictatoriales, ¿no? Sí. Gracias, compañera. No hay más preguntas, ¿verdad? Perdón, ¿no? No, no, es que la compañera ya me cruzó ahí con la pregunta. Oiga, la, son temas muy delicados en los contextos políticos de la América Latina. La América Latina, nosotros podemos decir que, si bien es verdad, la metodología nace en un contexto muy particular de los pueblos originarios de Guatemala y se va extendiendo y se convierte ya en una metodología horizontal, humana, como decía el compañero, que tiene razón. Hay que recordar que cuando vos llevas la metodología a un contexto como el de Cuba, y el compañero que está ahí con nosotros, él recuerda cuando Pan para el Mundo facilitó a la ANAP que lo extendiera con miles y miles de promotores, facilitadores. Eso te daba por el contexto que estaba viviendo Cuba. Ahora, es fácil cuando nosotros hemos podido tener gobiernos progresistas que te ayudan. Nosotros estamos trabajando el tema de la soberanía alimentaria casi en un 100% en un gobierno que para las redes sociales se dicen otras barbaridades, pero la realidad de nosotros, a lo interno, es diferente. Y aquí es importante, compañera, y la compañera que hizo la pregunta, el rol que podemos jugar nosotros desde el movimiento campesino. El campesino que de la mano de los pueblos originarios hemos logrado promover reformas agrarias, lucha por la tierra, el agua, el territorio. ¿Y de qué manera nosotros podemos entonces, nos facilita la metodología para este largo caminar que tenemos a nivel de la región? Por ejemplo, según la leyenda negra, cuando los europeos llegaron a América, que no se llama América, había Yala, pues, por decir un nombre bonito, cuando los europeos llegaron a América, o a Yala en este caso, chocaron al ver la experiencia del pueblo maya que tenía las chinampas para producir maíz. Ustedes saben que nosotros somos estos pueblos, aquí nace el maíz, nace el cacao, nace el aguacate, nace la papa. Entonces, cuando ellos logran a chocar con esa realidad de los mayas, se quedaron admirados. El tema de la agricultura, la milpa, en la cultura mesoamericana. E igual pasó cuando se cruzaron por los pueblos andinos y vieron esas terrazas que van ahí y que es una experiencia muy, muy linda que nosotros tenemos que seguir compartiendo desde el Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Colombia, porque hay mucho que compartir, mucho que explicar. Entonces, a la pregunta que nos hace la compañera y que también la hizo el colega anterior, la metodología, por su naturaleza horizontal, rompe la herencia de la revolución verde, del extensionismo de los agronegocios, sí, los agrotóxicos, y nos convierte a nosotros en una agricultura campesina, llámele agroecología. Pero para eso es fundamental el rol de la organicidad
la organización campesina. Cuando ustedes vieron el discurso de la compañera Dylan Roque de la NAP, pues la NAP es una organización cubana de mucho peso. Igual, necesitamos en estos países de América Latina ir fortaleciendo el movimiento campesino, como estamos haciendo con FENSUAGRO, con la ATC, con el CUT de Guatemala, con varias organizaciones, para que esto vaya facilitando estos procesos, porque hay cosas que no las van a hacer los gobiernos, porque los gobiernos siguen una lógica internacional. Eh, para mí como nicaragüense me da tristeza saber que el presidente electo en el Perú sigue preso. Quisiera verlo libre, pero tío, pero bien. Entonces, esas son las luchas que nosotros tenemos que generar del internacionalismo, la solidaridad y fortalecer el movimiento, que tenemos que hacerlo en los YALA, en la Corredor Latinoamericana, en el movimiento social. Y aquí, este ejemplo de hoy me pareció muy bonito con los compañeros, con los educandos y educandas que están conectados en línea, fortalecer la organización y aplicar una metodología que nace en los 70, porque son ideas que ya los pueblos originarios habían estado trabajando a través de la historia. Yo creo que la compañera plantea un reto muy, muy fuerte y todos tenemos que unirnos alrededor de ese proceso. Y donde tengamos gobiernos progresistas va a ser un poco más fácil. Y donde no tengamos gobiernos progresistas, pues fortalezcamos la base social para mejorar las condiciones de vida. El mejor negocio de esta metodología es la producción de alimentos sanos y saludables. Y para eso vamos. Cambio. Dije cambio. Muchas gracias, don Fausto. Bueno, han sido palabras que nos dejan siempre pensando y reflexionando acerca de todo este tema que venimos conversando en estas casi 2 horas. Si hay alguna otra compañera, compañero que tenga alguna intervención. Sí, hay 2 manitos levantadas. Entonces, con confianza pueden prender su micrófono, su cámara, si les es posible y si se sienten cómodos y les escuchamos. Bueno, digan quién comienza con las manitas levantadas. Eliana primero. Adelante, Eliana. Gracias, Enrique. Gracias, compas, por sus compartires. Yo tenía una consulta. Em, Creo que iría más para Perú. Cuando se empiezan estos procesos de campesino a campesino, ¿cómo inician? O sea, ¿sale como un pedido de la comunidad eh, o de la organización? ¿O es que llega, en este caso, la ONG y les propone, se conversa? ¿Y cuál es la recepción eh, de las personas que están dentro de este proceso al ver cómo se desarrolla esta metodología? O sea, me interesa un poco como conocer un poquito más cómo ha sido esa entrada y las percepciones. Puedo contestar también rápidamente. Gracias. La metodología tiene pues como un primer paso el acercamiento a la comunidad de esas autoridades, de parte de aquellos que quisieran facilitar procesos agroecológicos protagonizados por las comunidades y las organizaciones campesinas. Es importante pues lograr esa predisposición, el interés de la comunidad para participar en estos procesos desde el inicio con los diagnósticos, etcétera. Y lo que sabemos es que lo que hemos comprobado que genera interés y participación de la comunidad. Esa es la esencia también. La comunidad quiere generalmente también tener una mayor horizontalidad en sus propios procesos, ¿verdad?
Entonces, facilitando esto y no llevando esquemas o paquetes tecnológicos prediseñados, no, eso evita la metodología. La metodología permite que la gente levanta sus procesos desde sus propias experiencias y de su propia iniciativa. Esa es la idea fundamental. Y esto depende mucho de la capacidad de facilitación de aquellos, como lo dijo la compañera cubana al inicio, ¿no? De tú tienes que formar gente que se compromete con la metodología y que facilite estos procesos de tal manera que ese protagonismo local pueda surgir. Y ahí voy complementando con lo que yo iba a decir cuando levanté la mano y lo que ustedes discutieron en cuanto al tema político. La metodología genera liderazgos, yo he visto muchos casos en Nicaragua, en Cuba incluso, donde no siempre fue fácil que esto surgiera porque teníamos también un aparato político que estaba a favor de la metodología, pero no siempre a favor de los procesos horizontales. Entonces, pero hemos visto que muchos concejales, alcaldes, surgieron a través de los procesos de la metodología de campesino a campesino. Liderazgos organizacionales, muchos de los líderes de gremios surgieron a partir de la metodología de campesino a campesino. Bueno, Fausto, no sé si me puede confirmar esto o no, pero yo lo he visto en muchos casos, gente que surgió a partir de eso y se legitimizó por su ejemplo en la comunidad y también en la transformación productiva agroecológica. Fueron reconocidos no solamente por la boca, sino por el ejemplo, ¿no? Y hay un dicho que dice en la metodología que todo eso viene, como dijo Fausto, mucho de la educación popular. La metodología tiene que ver mucho con Pablo Freire. Surge con Pablo Freire y bueno, esto no se reconoce lo suficiente, ¿no? Estos procesos metodológicos son casi coincidentes con toda esa corriente de la educación popular. Y en diferentes partes de América Latina, la educación popular se expresa de una forma más intensa o menos intensa, ¿no es cierto? Y en Centroamérica particularmente se da con fuerza en algunos países debido también a los procesos de transformación política. Entonces, pienso que el de que empoderar a la comunidad, a gente a que se legitimice, que adquiera un liderazgo que no es solamente el liderazgo tradicional político, demagógico o solamente de discurso, ¿no es cierto? Sino legitimados como líderes también de generar soluciones a los problemas de las comunidades y familias. Eso es un liderazgo mucho más legítimo y auténtico, y la metodología lo permite si se facilita que esto surja. No siempre la gente que maneja la metodología está buscando eso, ¿no es cierto? Veamos que digamos, como en el caso de la Asociación de Pequeños Agricultores en Cuba o la asociación, la UNAC, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, que se llama así, que en realidad desde la Revolución Sandinista se convirtió en una organización amplia, campesina, ligada al movimiento sandinista, ¿no es cierto? Buscó
digamos también de que, o sea, facilitó que toda una organización gremial se, se apropiara de la metodología y solucionara problemas grandes, ¿no es cierto? Como el tema estructural cubano, que primero había puesto a las grandes empresas estatales, a las cooperativas de producción, y de pronto con la crisis alimentaria que viene con el periodo especial a inicios de los 90, no tiene alimentos en el país y nuevamente tiene que apostar a la agricultura campesina, lo que quiere también la soberanía alimentaria, que sabemos que el 70% de los alimentos del mundo proviene de este sector, ¿no es cierto? Y que, no, que se ve forzado políticamente a apostar a eso y lo hace a través de una organización de masas ligado al Partido Comunista de Cuba, que es la ANAP, ¿no es cierto? Entonces, con un tremendo éxito, porque es una decisión política también, situación que no tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos, donde tenemos todo lo contrario, donde apuestan los gobiernos más bien al otro modelo, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, es una cuestión que en ese sentido, la metodología, la agroecología es sumamente política, si se quiere, ¿no? Es una opción política si, a la que debemos apostar o no apostar. Ahí me quedo. Gracias, Enrique. Perdón, compañeras que están moderando, pero es que Enrique me provoca algunas cosas que él tiene mucha razón. Este es, este es un método que tiene una connotación, una filosofía política, pero que además es humana, rompe con la Revolución Verde. Ahora, es verdad lo que él también comenta, y eso hay que verlo. ¿Cómo vincular la metodología a dos elementos importantes, amigos del Yala? Al tema de la pedagogía de Paulo Freire y dos, a la pedagogía y la alternancia, que es la que estamos aplicando en los Yala. Porque no, aquí no puedes decirle a un compañero, yo estoy aplicando la metodología en el aire. Es que tiene que ser vista. Y al observar, estás viendo los ejemplos de lo que aquí tenemos una cooperativa cerca de Managua, se llama la cooperativa en el crucero. Yo llevo gente ahí a ver la realidad de cómo lo están haciendo. El COVID que golpeó a América Latina, el sector campesino e indígena fue menos golpeado por el tema de la medicina alternativa. ¿Y de dónde venía eso? No vino la academia a decir a los compañeros qué van a hacer. Es que ya había una cultura ancestral que se fue poniendo en la agenda para que el limón, que el eucalipto, que el jengibre y todo ese montón de cosas que logró que la gente mejorara su nivel inmunológico y el COVID no te golpeara tanto como golpeó al sector urbano. Entonces, esa es una herencia que no podemos olvidar y reciente el tema de la pandemia. Y el último, las guerras actuales y la crisis actual. La agricultura hoy llegó a estar en el mejor nivel mundial por las crisis que estamos viviendo, por lo cual, si es agricultura, tiene que ser agricultura natural, una agricultura en armonía con la naturaleza. Ese centro de investigación que tiene su sede en México, te plantea que el 75% de lo que nos comemos en el mundo viene de los campesinos, no de las grandes empresas. Entonces, esta metodología que es horizontal, que es humana, que es una filosofía política, que puede ser cercana al movimiento social. Hay países que tienen gobiernos de extrema derecha y ahí está la metodología campesino. Probablemente en países de izquierda sea complejo, pero también está. Entonces, esta es una alternativa viable propia de este movimiento y hay que seguirla fortaleciendo. Yo creo que esa es una tarea crucial en este contexto actual, porque hay que seguir trabajando más elementos de apoyo, de acompañamiento. Y a la compañía hizo una pregunta, que si a las ONG es posible que en algún momento, pero hoy por hoy ya no depende mucho de la cooperación para esta metodología. Que no es que va a venir como venía antes, van para el mundo acá y va a haber un montón de plata para hacer. No. Ya hay una herencia que solo es trabajarla. Y invito a nuestros participantes que están en este curso, nosotros,
Yo quisiera después conversar con Enrique y con el otro compañero para armar esto y seguir trabajando esta metodología, pero ahora en Zoom, porque es importante ponerle en agenda. Cambio. Ok, muchísimas gracias por sus intervenciones. Por ahí en el chat consultaban la posibilidad de que, compartir el video, ahí se va a estar compartiendo el video de la compañera Dilén. Y bueno, creo que ya estamos en los últimos minutos. Si no hay más preguntas, intervenciones, aunque este tema nos da para quedarnos acá, agradecer lo rico de la conversa durante este tiempo, esta sesión de 2 horas en torno a esta metodología que denota y nos recuerda y nos da a conocer su versatilidad. La versatilidad, cómo trastoca las múltiples dimensiones de gran relevancia y bueno, y al final se constituye como una metodología de gran relevancia en la construcción de nuestra realidad en el campo, encabezado por y los campesinos, indígenas, obreros en los territorios. Entonces, nada, agradecerle la participación. Bueno, por ahí estoy viendo la manito de Andrea, quizá algo un poco breve para ir terminando de cerrar. Y bueno, te damos la palabra. Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues agradecida con las explicaciones, fueron muy ricas. Yo quería comentar sobre nosotros, como yo, por ejemplo, como profesional que trabaja en campo, que trabaja como una ONG, ¿cómo aplico, cómo aterrizo tal vez la metodología en un espacio donde me ponen un número limitado, ¿no? De personas de familias con las que hay que trabajar de una comunidad? ¿Cómo hago si me dicen que tengo que escoger como a las familias par o a las familias que resaltan más, ¿no? ¿De qué forma, qué puedo hacer en un espacio donde no depende mucho de mí el manejo, ¿no? Sino es donde uno tiene que entregar tal vez resultados, donde uno tiene que entregar números de personas que hacen tales cosas o que no hacen tales cosas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se hace en esas circunstancias? Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Alguno de los compañeros que quiera contestar? A ver, rapidito y de ahí le dejo la posta a Enrique, que creo que también quiere hablar. Justo por eso lo poníamos en retos, ¿no? Que las instituciones, incluso las ONGs que tratan de generar procesos de transformación, realmente entiendan estos procesos y no repitan algunas taras de la lógica de los proyectos y lo que comentabas, Andrea, ¿no? No tengo una respuesta, pero hay que insistir, buscar formas. Hace un tiempito, hace 3 años creo que fue, ¿no? Hicimos un curso justamente dirigido a instituciones, ONGs, para que vean la posibilidad de implementar estas metodologías en su trabajo. Y creo que se puede insistir de repente con Alsacui ahora y con todos los compañeros, con YAL, etcétera, las instituciones involucradas, hacer otra formación más grande y llegar a más instituciones para que comprendan las posibilidades que hay con estas metodologías, ¿no? Enrique, perdón. Tu micro, Enrique, tu micro. Perdón, simplemente, bien brevemente, para responder a Andrea, se trabaja con la comunidad, no se trabaja con familias en particular. Se trabaja a partir incluso de las autoridades de la comunidad. Se trabaja involucrando cuanto más y no con familias modelo. Esto es todo lo contrario del enfoque tradicional de transferencista del modelo de extensión que está fracasado, que muchas ONGs lo siguen aplicando, lamentablemente. Entonces, también queda muy bien porque puedo hacer mi informe a la institución que me apoya y puedo mostrar bonitas fotos, pero eso no tiene un impacto social amplio ni de transformación de territorio. No se trata de alguna finquita, se trata del territorio y de la comunidad y de procesos de transformación más integrales.
No sé si eso está claro o no. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Entiendo también de parte de todos que aquí estamos presentes. Bien, Y hay que gracias. convencer a la ONG donde trabajas, Andrea, para que cambie de chip, nada más. Muy bien. Muchísimas gracias por cada una de sus intervenciones, por cada una de las respuestas que han enriquecido muchísimo este diálogo. Y bueno, nos quedamos con esa última frase, ¿no? Que cambie, a cambiar el chip. Y bueno, agradecida con cada una de ustedes. Lindy, no sé si unas palabritas de despedida ahí y para que vayamos cerrando la cita. Sí. No, pues agradecerle nuevamente mucho a los compas ponentes, a los compañeros que se animaron a hacer preguntas. Y ahorita me estaba provocando un poco también con lo que decía la compañera Andrea, entonces les compartiré una reflexión chiquitita y es que, bueno, creo que hacer agroecología y aplicar la metodología de campesina a campesino, pues nosotros entendemos que varía, depende del contexto donde estamos, entonces creo que también el que Andrea se esté pensando hacerlo desde este espacio institucional, pues es muy valiente, muy importante. Entonces agradecerte, abrazarte por esa propuesta, que esperamos lo sigas haciendo con mucho esfuerzo, con mucho amor seguramente, y que también, bueno, que entiendo que en esto de aplicarla puede ser un poco frustrante que tengas que hacerlo con algunas familias en particular, pero creo que la metodología también nos motiva a identificar, bueno, si tienes que hacerlo con esas familias, lo importante es que tengas la capacidad como de transmitir este mensaje de que ellas mismas también sean posteriormente replicadoras, es decir, si son faros agroecológicos, cómo puedes crear ahí a partir de eso una red de apoyo y que estas familias también a su vez lo lleven a otras familias y bueno, ahí vamos creando comunidad y territorio. Eso sería para Andrea y muchas gracias a todos los compañeros y a las compañeras que están aquí, a las que también sabemos que desde el silencio también estamos haciendo este ejercicio de reflexión. Entonces, un abracito para todas, todos, todos, que tengan una bonita tarde y bonitos días. No sé si desde Alzacuy o los compañeros quieren hacer algunas indicaciones para la próxima sesión o si no, ya daríamos el cierre. Muchas gracias. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. Globalicemos la esperanza. Bueno, compas, con respecto ahí se ve mal la cámara. Con respecto a lo metodológico, vamos a estar subiendo muy prontito el segundo entregable. Me parece que el día de hoy lo vamos a estar subiendo. Bueno, ahí les vamos a ir detallando tanto en el Classroom como en el WhatsApp. Y bueno, este segundo entregable es sobre el segundo y tercer bloque. Y luego estaríamos yendo ya con un poco más de tiempo porque hemos retrasado un poco la tarea entregable para estos bloques, el cuarto y luego el quinto bloque. Entonces, bueno, vamos a estar ahí por las comunicaciones a nivel Classroom, a nivel WhatsApp. Entonces, estén atentos por ahí también, compañeros. Y nada, muchas gracias por sus participaciones el día de hoy. Un abrazo, José Luis y Enrique, y a los demás compañeros. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta Cuídense, papás. luego. Muy Muchas buenas noches. Saludos, gracias. Berta. ¿Qué tal, Berta? Qué bueno verte. Hola, ¿qué Cuídense. tal? Buenas, Chao. buenas. Chao, chao. Cuídense. Gracias, gracias compañeros y compañeras.